4:51, no, 5 ya en punto de la mañana del 16 de enero del 2023. Un cordial saludo a los que están llegando ya de las vacaciones. Hermana Marelvis, ¿cómo se encuentra? Bienvenida nuevamente. Gladiver, Alejandro, Marlecita, Yadira, Edelmira, muy buenos días a ustedes. ¿Cómo se encuentran en esta bella mañana? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Contentos? ¿Dichosos? A ver, una sonrisita. Es una sonrisita, gloria al Señor, qué bien. Bueno, vamos a dar inicio, gloria a Jesús, a la enseñanza del día de hoy, que es el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Estamos estudiando la Biblia ordenadamente. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Contentos, alegres, dichosos para estudiar la palabra. Bienvenidos todos. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, los invitamos todos de lunes a viernes, 5 de la mañana y 8 de la noche, ¿cierto? Todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Hoy, por ejemplo, entramos al cuarto video del primer libro de Samuel, capítulo 18. Un saludo cordial al pastor Manuel, la hermana Marjorie, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Gloria al Señor. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Señor les bendiga. Igualmente, después de esas vacaciones, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, Señor, gracias al Rey de Reyes. Ok, bueno, vamos a leer entonces. Ok, vamos a seguir leyendo porque recordemos que en el primer video de este capítulo vimos esa diferencia entre la Biblia y el progresismo, o en este caso, porque el progresismo es un movimiento muy amplio, en este caso la Biblia versus el homosexualismo. No se pierdan esa enseñanza porque es importante entender la diferencia de la verdadera doctrina a esas iglesias y esos predicadores famosos de televisión que se están uniendo a ese movimiento llamado progresismo, que de progreso no tiene absolutamente nada. Realmente están basándose otra vez a los instintos del ser humano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. También hemos hablado, por ejemplo, que Saúl empezó a tener celos del rey David. Saúl empezó a decir cómo es posible que estén diciendo las mujeres en sus cánticos, salieron las mujeres a cantar, que yo maté a miles y David 10,000, les van a dar el reino, así dice. Y él no sabía que ese era cierto, le iban a dar el reino, ya le habían dado el reino a David, Dios a través del profeta Samuel. Y Saúl empezó a verlo con malos ojos, pero en la clase pasada estuvimos aprendiendo la diferencia entre una posesión demoníaca y una influencia demoníaca. ¿Se acuerdan esa clase? Para los que no la han visto, por favor, véanla en el canal en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, y véanlo en el Facebook. Bueno, mucha atención. En la clase pasada vimos que un espíritu malo, versículo 10, busquémoslo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Un espíritu malo tomó, dice así. Capítulo, ¿qué?
18, versículo 10, dice que un espíritu malo, ¿sí?, tomó a Saúl, o sea, ya lo posee. Cosa que en el capítulo 13, ¿cuál? Sí, 13. No, en el capítulo 16 no dice que lo tomó, sino que le atormentaba. Son dos términos diferentes, pero no voy a meter hoy en eso porque ya ese tema lo vimos. Para los que no lo vieron, por favor, vean el video de la clase pasada. Pero sí nos llamó la atención, y voy a recalcarlo de aquí en adelante, que es impresionante que Saúl, que en el capítulo 13 empezó a tener contacto con el Espíritu de Dios, que profetizó, que se le dio un nuevo corazón, termina poseído por un demonio. Después, aquí dice que intentó en este capítulo clavar a David con una lanza 2 veces. Intentó matar a David 2 veces. Y además de eso, después termina más adelante consultando a una divina por allá en Endor, y súmele que termina suicidándose. Eso tenemos que analizarlo, porque hay personas que aseguran hoy que si usted es salvo, nunca va a perder la salvación. Tranquilo, usted ya es salvo. Y el problema es que aunque la salvación sí es gratuita, la recibimos gratuita, la salvación debemos cuidarla. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice la palabra. Bueno, entonces quedamos, ¿cierto?, en un versículo importantísimo, que es el versículo 16. ¿Por qué es importante? Porque en el versículo 16 del capítulo 18 del primer libro de Samuel, ¿quién lo lee, por favor, si es tan amable? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 16. Bueno, amén. Dale, por favor. Primero de Samuel 18, 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba de delante de ellos. Entonces versículo, hasta ahí un momentico, vamos a hacer referencia a ese versículo. Ese es el primer versículo de la Biblia donde comienza a hablar de Israel y de Judá. ¿Me estoy haciendo entender? Recordemos que el autor de este libro, el autor del libro de Samuel, el autor de los libros de Reyes, el autor de los libros que no se sabe si son los mismos, pero los autores de los libros de Jueces, porque primero está Jueces, luego está Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Los autores de esos libros no son contemporáneos de la época donde se está llevando a cabo lo que estamos hablando, sino que realmente fueron escritos mucho después, antes del exilio. Hay un versículo, ¿cuál era? Alguien que me ayude, que nos mostraba, no sé si es, a ver, un momentico, por ejemplo, hay un versículo y no sé dónde está, me va a tocar volver a estudiar esto, donde dice que esto sucedió antes de que fuera deportado Israel. Entonces, ¿para dónde voy? Aquí David, o Saúl que es el rey, Saúl está gobernando a una nación unida. ¿Estamos? Permítame mostrarle un momentico los mapas. ¿Dónde están los mapas? Se me olvidó dónde están los mapas. Se me perdió el icono de los mapas. Bueno, me voy a tomar el tiempo, por favor, si son tan amables. Me voy a tomar el tiempo de buscarlo. Aquí ya lo entendí. Ya lo encontré por aquí. Y mapas... No, los mapas no están por acá. Bueno,
no sé qué hacer. Permítame que me cogí fuera de base porque normalmente aquí tengo yo el icono de los mapas, pero no encuentro el icono de los mapas. Entonces me va a tocar buscar un momentico. Aquí está, listo, ya encontré los mapas. Perdonen porque ustedes saben que hubo unos cambios, ¿no? Se dañó el computador, tocó mandarlo a arreglar, entonces se desprogramó. Miremos un momentico aquí la pantalla, por favor. ¿A qué me refiero con el Reino Unido? Este mapa es del tiempo de Josué, cuando entraron a la tierra prometida y les entregó a cada uno la tierra. Ese es el libro de Josué. Viene el libro de Jueces, siguen igual, unidos. Viene el libro de Ruth, siguen igual, unidos. Pero en David, en el libro de Samuel, aquí aparece un texto que comienza a hablar de dos partes. Israel, las 10 tribus del norte, miren por favor aquí el mapa. Aser, Neftalí, Zabulón y Issacar. La tribu de Manasés grandísima. Dan, Efraín, Benjamín, Gad y Rubén. Esas 10 tribus comienzan a llamarse aquí las 10 tribus de Israel. Y estas dos tribus, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Estas dos tribus, Judá y Simeón, comienzan a llamarse solo Judá porque Simeón está dentro de Judá. Importantísimo entender esto, importantísimo. ¿Por qué? Porque en los libros de Reyes, de Crónicas, en los libros de Isaías, ustedes van a escuchar muchas veces o a leer muchas veces que el texto recita: en el año del rey tal que reinaba sobre Judá, comenzó a reinar en Israel el rey tal. ¿Me hago entender? Y muchas personas quedan perdidas y dicen, pero un momentico, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y es que ya empieza desde los tiempos de David a haber una ruptura. Empieza a haber una división en las 12 tribus. Y las del norte excluyeron a las 2 del sur. Por eso las del norte se hicieron llamar Israel. Y las 2 del sur, que Simeón está dentro de Judá, le empezaron a llamar a Judá. Por eso el texto dice: mas todo Israel, ¿qué está hablando? Las 10 del norte, y Judá, las 2 del sur, amaba a David. ¿Están dándose cuenta ahí? Y más tarde nos vamos a dar cuenta ya de la ruptura total política, porque aquí hay una ruptura espiritual. Y aquí en esto de las rupturas, quiero que se den cuenta que ya la nación comenzó a caer. El Señor Jesús un día dijo: la nación dividida no puede prosperar. Una vez alguien dijo por ahí, acuñó una frase que se maneja mucho en el mundo: divide y vencerá. Eso lo dijo, vencerás, lo dijo Julio César. Y el arma favorita del diablo es la división. Mira, hermano, dividir una iglesia, así de facilito se divide una iglesia. No más corra un rumor y ya. No más es levantar el teléfono y decirle a un hermano, una hermana, es que mire que... Y el hermano que no está, o el hermano o la hermana que no está adoctrinada, que no ha aprendido que si usted me va a hablar mal de esa persona, espere un momentico, llamamos a esa persona. Lastimosamente ese hermano, esa hermana no adoctrinada recibe esa semilla que de hiel y amargura que lo va a ¿qué? A separar de la manada, del grupo. Eso es viejísimo. Esa es el arma favorita del enemigo. Eso nomás póngale, por ejemplo, a ver, una causa de división, que no me saludaron. ¿Cierto? ¿Cuánto ha conocido usted? Ah, es que fui a la iglesia y ya nadie me quiere, ya nadie me habla porque nadie me saluda. ¿Y qué pasa? Comienza ese rencor en el corazón y tarde o temprano se fue. Ojo con eso, porque empezamos a leer, ahí lo dije en la clase pasada, no en la antepasada, de aquí en adelante empezamos a ver
a Israel cayendo en picada hasta el día de hoy. Ya hay una división. Sigamos, por favor. Bueno, pueden leer un poquitico atrás y se dan cuenta que como Saúl en el versículo 12 tenía miedo de David. Pero ¿cuál era el miedo? David nunca le quiso quitar el reino, aunque el rey es David. ¿Sí? Le tuvo miedo porque Jehová estaba con él. Y Jehová se había apartado de Saúl. Impresionante ese mensaje. Entonces Saúl hace a David jefe de miles y lo empieza a mandar a la guerra para que lo maten. Pero como David se conducía prudentemente y Dios estaba con él, viendo Saúl, versículo 15, que David se portaba prudentemente, tenía temor de David. ¿Cierto? Ya no lo quería tener al lado. Ya no era el que me toca el arpa y me quita los dolores. Ya no es el que, salvó a Israel de Goliat. ¿Recuerdan lo que sucedió en el capítulo pasado, 17? Que apenas David llega ante Saúl con la cabeza de Goliat. ¿Qué hace Saúl? No, mijo, usted no se va más para la casa. ¿Cómo así? Hagan un favor que vayan a la casa de él y dígale que él se queda aquí en el palacio conmigo. Ya no. Ya esa amistad, ese amor, ese cariño ya no hay. ¿Por qué? Porque empieza a entrar un temor que no es del Señor. Un miedito que no proviene del Señor. Sigamos. Versículo 17, por favor, si es tan amable. Desde el 16, por favor. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba de delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Hasta ahí, por favor. Bueno, Gladibet, Alejandro, que Dios les bendiga. Van a una cita médica. Les van a decir el sexo del bebé y a nadie le van a contar, ni a ellos mismos. Imagine, ya hay un complot para que no me cuenten a mí tampoco. Pronto va a haber la revelación del sexo del bebé. Entonces, ¿cómo? Bueno, que pasen buenos días. Qué dramático, qué complot. Sí, que pasen buenos días. Feliz día para todos. Feliz día, Dios les bendiga. Claro, ese complot, ¿cómo no le van a contar al siervo cuál es el sexo? No, le van a decir a Juliet, y Juliet es la única que va a saber, para que el viernes, creo, en la noche, si Dios quiere y se dan las cosas, va a haber la revelación del bebé, que eso es un evento muy bonito. Entonces, que el Señor les cuide. Bueno, seguimos. Nótese que Saúl comienza a hacer artimaña, ¿no? A hacer cosas ocultas. Y comienza a manejar las situaciones. Y maneja las situaciones como si fuera un premio. Mire qué dice. ¿Sí? Te voy a dar a mi hija Merab, la mayor. Comience por ahí, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el premio que le iban a dar al que matara a Goliat? El premio era que le iban a dar a la hija del rey y le iban a hacer muy rico y le iban a quitar los impuestos. No pagaba más impuestos. Entonces aquí empieza, ¿no? Te voy a dar a mi hija. La persona diría: ay, tan bonito el rey, voy a emparentar. Lo que no sabía es que te voy a dar a mi hija para que tú te vayas a la pelea. Por eso Saúl decía: no será mi mano contra él, yo no voy a hacer nada, voy a dejar que los enemigos, los filisteos, los comiencen a matar. Aquí, por ejemplo, el sábado en la reunión de Verdad en Amor, la hermana Mar le hizo una pregunta interesantísima y que nos pusimos a analizar. Y la hermana Mar le dijo: bueno, pero ¿por qué los filisteos tienen guerra contra los de Israel? ¿Cuál es el problema? Y lo primero que analizamos es que los filisteos, ¿sí?, son primos de los de Israel. Recuerden que Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Los de Israel vienen de la línea de Sem.
Y los filisteos vienen de la línea de Cam. Cam tiene un hijo llamado Cus. Cus tiene, bueno, uno solo no, muchos, pero entre ellos uno llamado Cus. Cus tiene muchos hijos, pero entre ellos uno llamado Nimrod. Y también de esos hijos de Nimrod, de Cus, de Cam, de esa línea, vienen los filisteos. ¿Me hago comprender? O sea, ya hay un problemita ahí de familia. Ahora, la tierra, ¿a quién se la iban a dar? ¿A quién le fue prometida la tierra? Miremos el mapa. Póngale atención. ¿A quién le fue prometida esa tierra? Miremos aquí. ¿Qué dice Génesis 15, 18? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. ¿La descendencia de quién? De Abraham. No a la descendencia de Nimrod. Y Abraham viene de Jafet. De Sem. No viene de Cam. Entonces, esa tierra, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a los israelitas. ¿Estamos? Solo que Israel pasó 400 años en Egipto y Dios le dice, ahora sí te voy a dar la tierra que le prometí a tu padre Abraham. ¿Saben cuál es el problema? Que es que ahí hay una gente que ustedes van a tener que sacar, que no descienden de Abraham. Los fereceos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, ellos no descienden ¿de qué? De Sem. Entonces, la tierra es de ustedes. Y hasta el día de hoy hay guerra por esa tierra, porque Israel no quiso sacar a esos enemigos, sino que los dominó por un tiempo y los volvió tributarios. Pero esos después se fortalecieron y esclavizaron a Israel. Y hoy se siguen peleando la tierra por desobedientes. Bueno, sigamos entonces. Mis amados, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado con aquellas personas que te dicen, venga para acá, ¿sí? Venga para acá. Yo le voy a invitar, ¿sí? Le voy a invitar a comer, lo voy a invitar. Y no son cristianos. ¿Por qué? Porque esas personas no te están invitando porque sí, hay algo detrás de ello. Y no te como algo que debería ser un premio, ¿verdad? Porque ser el yerno del rey es un premio. Usted me dice que sí o no. Eso es un premio. Pero había algo oculto. Hay un versículo, alguien que me ayude. Dice, no te sientes con el impío a comer, ¿sí? Porque su manjar realmente no es tan bueno. Yo lo tenía aquí anotado, pero está en Proverbios. ¿A dónde lo buscamos? Y es que no recuerdo muy bien tampoco cómo dice. Dice porque es amargura, porque hay algo oculto detrás de todo eso. No lo encuentro. Me tocaría buscarlo. Se los voy a deber para la próxima clase. Yo lo tengo anotado con un nombre especial de una persona que el Señor me dijo un día, hace como 10, 15 años atrás, no te sientas a comer con él. Y no me senté a comer con él, aprendí. Y después, menos mal, cuando intentó hacerme algo, ya yo estaba apercibido de lo que iba a pasar. No le encontré. Bueno, tengan cuidado. En el ¿cómo se llama? En la clase pasada hablamos acerca de que esas personas serán aguijón para tu costado y esas personas te sacarán los ojos. Y aquí vemos que Saúl está buscando la muerte de David. Pero la está buscando para que otro lo mate. Versículo 18, hermana, si es tan amable, por favor. ¿Qué dice? Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey?
Y llegado el tiempo en que Mejac, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Interesante. David, lo voy a casar con la mayor. No. David no tenía un concepto más alto de sí mismo que el que debía tener. Y eso es algo que nos llama la atención de la humildad de David. Es loable, es muy bonito darse cuenta que David había sido ungido como rey. David era el rey espiritual, pero había un rey en el trono y oído. David nunca quiso ejercer esa autoridad. Cosa diferente al día de hoy. A cualquiera medio le dan un puesto y no está esperando a que el otro salga, que ya le está queriendo mover la butaca. Así decimos aquí en Colombia: mover la butaca para que se caiga, el asiento para que se caiga. Mire, mis amados hermanos, cuando el enemigo ataque, apréndanlo. Lo he enseñado, lo seguiré enseñando y la Biblia nos lo va a repetir. Cuando hay un ataque, ¿qué hacemos nosotros? Guardamos silencio. Espérese. Cuando hay un ataque del enemigo, déjelo que ataque. ¿Cuál es su trabajo? Resista firme. Y habiendo acabado todo, te mantengáis firme. Para eso es la armadura de Dios. ¿Por qué David nunca se fue en contra de Saúl? Dios estaba con David. Y usted no ve a David diciéndole: pero rey, es que el Señor está conmigo. Es más, ¿por qué el profeta Samuel nunca dijo nada? Porque es necesario en nuestras vidas, óigame, que yo sé que la mayoría de ustedes, mis amados hermanos, por no decir todos, están recibiendo ataques. Y se levanta la familia contra ustedes. ¿Qué debe hacer usted? Guarde silencio. Deje que sea el Señor el que pelee la batalla por usted. No haga nada. Diga: como David, como David, como David. Óigame, usted no se ha puesto a pensar. Perdóneme la expresión. Este individuo andaba loco. Y David, tocando el arpa, le quitaba la locura. Este individuo, el rey Saúl y el pueblo de Israel, llevaban 40 días escuchando a Goliat y peleando con los filisteos. Y no habían podido vencer. Y vino David en un día y chucumplum, cambió la historia y ya. Y otra vez vuelve un demonio ya no a molestar a Saúl, sino lo posee. Y David toca el arpa para que se sane. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Cogió una lanza y lo intentó matar 2 veces. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Les ha pasado, no? Que usted siempre hace con cariño, está ahí, siempre que necesita, que tiene un problema, está ahí. Por ahí, anoche estábamos en una reunión y alguien dijo por ahí: ya no voy a volver a hacer favores, a partir de hoy el que me pida un favor le voy a cobrar. Me quedé mirándolo y le dije: guarde silencio mejor. Deje de pensar de esa manera. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Vámonos para Romanos capítulo 12. Aprendamos esto del rey David. Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 12, 17 en adelante. Mientras yo voy buscando aquí a ver si encuentro ese versículo.
Buenas. Bueno, yo quisiera saber dónde están. Amén. ¿Quién lo va a leer? Romanos 12:17. Es que mi micrófono no se escucha. Dale. Estoy diciendo desde hace rato, entonces no. Dale, ya dice. ¿Qué dice? Ay, se me voló la hoja. Sí se escucha, Yadira. Y todo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Si todo el cuerpo fuese ojo, No. ¿dónde está? Romanos 12. No, estás en 1 Corintios 12, creo. Romanos 12, 17. Ya lo encontré aquí. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Dice? Siga, por favor, siga. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. No, le faltó el versículo 20, te saltaste el versículo 20. No, así. Sí, ¿verdad? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que pasa es que esta es la otra Biblia. Bueno. Hay que tener una espada, hay que tener una. Ojo. Sí. El versículo que les dije que les... Es la nueva. Bueno, el versículo que les dije que les tenía... Ya, ok. Vamos a buscar Proverbios, que es el versículo que les dije a ustedes, que tengan cuidado cuando los inviten a comer. Proverbios 26, versículo 24 al 26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Proverbios 26, del versículo 24, que no vaya a ser Yadira, que no vaya a ser Marelis. Dale, por favor, gracias. Amén. Ok. Estamos en Proverbios 26, versículo 24 al 26. 24 al 26. Dice así. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en el corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hasta ahí 26. Hasta ahí sí. Entonces nótese que esa gente, es que es tremendo, ¿no? Esa gente te dice, ven, vamos a... Y tarde o temprano te das cuenta que lo que hacía era odiarte. Ese es Saúl. Hay muchos Saúles. Es más, las personas como Saúl son necesarias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque te hable amigablemente, ¿cierto? Disimula con sus labios, maquina engaño en su interior. ¿Sabe una cosa? No le crea. Porque en el corazón hay 7 abominaciones. ¿Sí? Y aunque con el disimulo encubra el odio, disimulando, tarde o temprano, su maldad se va a salir a flote. Por eso téngale miedo cuando alguna persona te adule y te suba. Alguien me enseñó un día y me dijo, detrás de la adulación hay algo perverso, cuidado. No dejes que te adule. Entonces vemos otra vez que en Romanos nos enseña que al enemigo hay que amarlo, hay que bendecirlo. Ese es el rey David. Y ustedes se van a dar cuenta unas historias de aquí adelante hermosas del rey David. Sigamos entonces en primer libro de Samuel.
Le dio a su hija mayor, pero al final se la terminó dando a otro hombre, a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, ella se andaba enamorada de David. Y más adelante vamos a darnos cuenta que esta Mical fue un dolor de cabeza para David. Se burlaba de David y fue estéril. Entonces, ese chisme le fue dicho a Saúl. ¿Y qué dijo Saúl? Maquinó. Vamos a darle a mi hija, ¿sí? ¿Para qué? Para amarrar. No sé si, me imagino que todos los presentes saben que en los tiempos antiguos, para que no hubiese enemigos, se casaban entre sí. ¿Sabían eso? Entonces, en el año 1500, 1600 por ahí, no sé muy bien, en 1500 por ahí, 1600, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, había tenido varias esposas, pero no había podido tener hijos. Y los reyes de España, ¿sí? Que tenían guerra, hicieron alianza con él. Entonces casaron a Catalina de Aragón, ¿sí? Los reyes de España le dieron su hija Catalina de Aragón a este hombre. Y este hombre pues trató de tener hijos con ella, pero no le dio un varón. Y el problema es que si no hay un varón, pues el reino se lo van a quitar a él y se lo dan a otro, a un hermano, un familiar. Y no le gustó. Ahí miramos cómo se van casando entre enemigos. Eso está sucediendo aquí. Como para Saúl David era un enemigo oído. Para Saúl David era un enemigo, pero usted nunca va a ver a David haciendo algo malo contra Saúl. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Séanme sinceros. ¿Cuántos de ustedes en la vida han dicho, pero ¿qué pasa con este? Le doy cariño, amor, comprensión y me ataca. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y usted termina siendo el culpable, aunque usted no es culpable. Y aunque otros crean que usted es culpable, usted debe guardar silencio, espere. Deje que pase el tiempo y como hemos aprendido nosotros, deje que la vara, ¿qué? ¿Quién me lo puede recordar? Deje que la vara, ¿qué? ¿Quién me lo recuerda? Ay, Dios mío. Reverdezca. Eso. Deje que la vara reverdezca. Ustedes están siendo formados para ser siervos de Dios. Y oído, no una, ni dos, ni tres. Muchas veces su autoridad se va a ver, se va a dejar entredicho. Muchas veces. ¿Qué tiene que hacer usted? No vaya a tomar la autoridad con la mano. Eso es lo que está haciendo David. Para los que no saben, ¿qué estamos hablando? Por allá en el libro de Números, capítulo 17, capítulo 18. Ya le voy a decir exactamente cuál, para que puedan leer el texto después. Capítulo 17, léanse el texto. Pero léanselo desde el capítulo 16. Se levantó la familia de Coré, ¿sí? Se levantaron 250 príncipes de Israel. Se levantaron ciertas familias de Rubén. Y le dijeron a Moisés y Aarón, ve, ¿y este Aarón quién dijo que es el sacerdote? Bueno, primero le metieron con Moisés. Pero también Aarón, ¿y quién dijo que era el sumo sacerdote? Nosotros también somos levitas. Entonces viene Dios y castiga al pueblo, ¿no? La familia de Coré se abrió la tierra y se la comió toda. Los 250 príncipes, salió fuego y ¡rum!, los arrasó. Así de sencillo. Una familia por allá de Rubén echó para atrás y dijo, no, yo aquí no me meto. Entonces Dios le dice a Moisés, díganle a cada príncipe de cada tribu que traiga una vara. Y Aarón va a traer una vara. Ahí pusieron las 12 varas verdes. Secas. Mañana les digo quién es el que tiene la autoridad. Y al otro día
la vara de Aarón había reverdecido, echado retoños y tenía frutos. ¿Qué significa eso? Que la autoridad de Dios, ¿quién la tenía? La tenía Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Nada. ¿Qué está pasando con David? Lo mismo que con Aarón. David está siendo atacado, ¿y qué hacía David? Ayudarle. David está siendo vituperado. David viene y lo exaltan para después por detrás tome chocumplum. ¿Cuántos se han sentido así? El día en que se sienta así, guarde silencio. Que lo reconozcan a usted por no ser chismoso. Porque es que levantar el teléfono y llamar a Yadira y decirle, pero es que mire, pin, 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 y hacer quedar mal al otro, eso no es de Dios. Deje que ellos hagan eso. Y cuando ellos hagan eso, recuerde la vara de Aarón, espere a que reverdezca. Y al tiempo necesario, cuando la vara reverdezca, usted se va a dar cuenta que usted sigue en el camino que es y ellos ya no. Saúl se porta indebidamente. Mire, tiene uno que ser malo en el corazón, ¿verdad o no? Para decir primero le doy a la mayor y regalársela a otro. Y después venga, le regalo a esta. ¿Sí? Yo se la daré para que sea lazo por lazo. Y para que la mano de los filisteos esté contra él. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué Saúl sabe que si lo casa con su hija, la mano de los filisteos va a estar contra David. ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? Buenas. Willington, Edelmira, Marta Zafra se me durmió. ¿Por qué, Marle? Siempre han sido enemigos, entonces... No, pero hay una razón por la cual voy a casar a David con mi hija para que los filisteos lo maten. ¿Por qué? Como él es el que va a la pelea. Sí, pero los generales y los soldados también van a la pelea. Yadira. Él mató a Goliat. ¿Cómo? Él mató a Goliat. No por eso. Entonces él se hizo... ¿no? No. Y como... por el reino, no, también. ¿Por el qué? Por el reino. Es que si David se casa con una hija... El reino porque... Sigue, Yadira. Porque son los filisteos son enemigos de David, de Saúl, ¿verdad? Los filisteos son enemigos de Israel. Entonces, como ya David, de Israel, entonces como ya David pasa a ser del reino, o sea, de parte del rey, se vuelve blanco de los filisteos. Claro, blanco, sí. Al David casarse con... Ya lo ven a él como sí. Alguien de poder para... Sí, eso es lo que pasa. Como David se casa con la hija del rey, él pasa a la línea monárquica. Y los enemigos saben que una cosa es matar soldaditos, pero mate al rey y el pueblo se dispersa. Mata al pastor y las ovejas se dispersarán, dice la palabra. Entonces Saúl sabe que casando a David con su hija, vuelve carne de cañón a David, o sea, le pone una diana en el pecho. Y los filisteos saben que si ven a David, mátenlo a él, que va a ser el próximo rey cuando muera Saúl o cuando muera el otro, porque David venía siendo como el tercero, el cuarto en sucesión. Primero está Jonathan. Después está el hijo, ¿cómo se llama el tipo este que se casó con la mayor? Adriel. Y sigue David de tercero en la línea. Entonces, por eso dice que lo voy a poner para que los filisteos lo maten. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Versículo 22, hermana Marelvis, por favor. ¿Qué dice?
Y mandó Saúl a su siervo hablar en secreto a David diciéndole: He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Uy, mire. Los criados de Saúl hablaron estas palabras. Qué pena, a los oídos Elvis. de David. Qué pena, espérate. Aquí voy a hablar algo, mire, hermanos. Que, o sea, yo no sé, le soy sincero, a mí me entristece ver cómo Saúl, que profetizó, recibió el Espíritu Santo, fue mudado el corazón, fue una nueva criatura. Mire cómo se vuelve de artimañas, de secreticos, de hablar al oído, de no le diga a nadie. Aquí entre nosotros se lo voy a decir a ustedes, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Cuando un cristiano lo llame a usted a hablarle mal de alguien, no lo oiga, lo va a envenenar. Si le van a hablar mal de alguien, dígale: cállese por favor y llamemos primero a esa persona y delante de esa persona me lo dice. No se dejen envenenar, hermanos. Por eso ahí dice: vaya, díganle le dijo a los criados, ¿sí?, a los siervos, vayan en secreto. Díganle que yo lo amo. Hermano, cuando esas cosas en secreto suceden, lleva veneno. ¿Sabe qué es lo bonito? Que es que David no es ningún bobo. David sabe. Por eso David la primera vez dijo: no, yo que voy a emparentar, no, déjenme quieto. Y en la segunda ya le dice Saúl: vas a ser mi yerno, le da la orden. Venga para acá. ¿Me hago entender? Hermanos, tengan cuidado, porque el chisme, el rumor, separa matrimonios, naciones y acaba con iglesias, acaba con hermanos, congregaciones. Entonces viene el enemigo, te habla al oído y tu manera de ver al hermano cambia, ya lo ves con desprecio. Y ya dices: no, yo que voy a ir a la reunión, ¿para qué? A mí me duele mucho en el corazón cuando pasan esas cosas. Porque la gente que no está adoctrinada es la que escucha chismes. En cambio, el que está adoctrinado hace lo de Eliseo. ¿Se acuerdan qué hacía Eliseo? Cállese la boca. A mí no me diga eso. No recibe chismes. Te van a dañar el corazón. Y aquí David se le habló en secreto: tus siervos te quieren bien, el rey te ama. Vaya, cásese. Versículo 23, hermana, por favor. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo hombre pobre de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando un declararon a David, vamos a analizar eso. ¿Se dan cuenta que todos los premios de Saúl es para que los filisteos lo maten? Eso mismo lo vemos en Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? ¿Qué fue lo que le ofreció? ¿Quién recuerda lo que le ofreció? El reino. Todos estos reinos te voy a dar. Mira, 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 mira. Va a ser ciénaga para ti. Santa Marta, Bogotá. Te voy a dar. Te llamé a las naciones. ¿Sí? Así le dicen ahora a uno, ¿no? Te llamé para darte. ¿Ah? Por ahí escuché a Maldonado, a un pastor que yo no sé, se torció, pero Colombia te quedó pequeña, así le dijo. ¿Qué? No, otro profeta dijo: Colombia te quedó pequeña.
ahora te voy a llevar a las naciones. Vea pues, tenga cuidado cuando el enemigo viene a adularlo, tenga cuidado. No se deje adular. Mire que David no tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Cuando uno se le suben los conceptos, entonces uno empieza a decirle a usted, bueno, Yadira, usted sigue espiritual mía, así que hágame el favor, usted tiene que obedecerme y se tiene que sujetar y tener mi cobertura. ¿Cómo la vio? Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Acaso usted murió en la cruz por mí? ¿Acaso fue usted el que me llamó? Usted es un simple burro, un instrumento. No venga a creerse. Cuando una persona se enseñoree de usted, no lo permita. Pero David, ¿hay que honrar a los pastores? Sí, eso es otra cosa. Hay que sujetarse, sí, no subyugarse. Sujetarse no es subyugarse. Pero cuando los pastores le quieren venir a decir a la gente qué se tiene que vestir, qué tiene que comer, con quién se tiene que casar, si puede o no ir a predicar el evangelio a otra parte, se equivocaron. Eso se llama nicolaísmo. Interesante. No, yo no quiero una dote. A mí no me traiga la dote. Por eso es que David está diciendo, ¿usted qué cree? Que yo voy a ser hijo de un rey, yo no tengo plata o sea, no tengo vacas, ganado. ¿Saben qué es la dote, no? La dote es que si te vas a casar, tú tienes que dar algo por la chica. Entonces aquí en la costa arriba, en La Guajira, dan 21 chivos, 20 chivos. Así le dicen, mire, ojo, los que van a La Guajira saben que es verdad, van de paseo y llevan las niñas bonitas y a un guajiro le gusta y se le acerca al guajiro y le dice, hey, te voy a dar 20 chivos por la china y tantas vacas. Y yo he conocido amigas que me dicen, cree que lo compraron así. No, en esa época ellos sí. Pero ¿qué le dice Saúl? No me traiga dote. Tráigame ¿qué? ¿Qué le pidió? Interesante, ¿no? Tráigame sino 100. Bueno, no voy a hablar del tema. ¿Sí me hago entender? ¿Qué dice el versículo 26, hermano Marelvis? Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yernos del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Bueno, hace unos días, ya un momento, hace unos días escuché a un ateo de esos que atacan la iglesia cristiana hablando de este tema y diciendo, ¿cómo es posible que para ser rey haya que presentar 200 prepucios? Bueno, ¿qué es un prepucio? Es la parte que recubre el glande. Eso es del pene. Entonces hay que coger 200 tipos. Saúl había dicho 100, pero cogieron 200. Y hay que primero matarlos. Entonces así decía el tipo. Y además de matarlos, humillarlos, cogiéndoles el pene y cortándole el prepucio. Entonces usted imagínese una bolsa llena de 200 prepucios. El tipo se burlaba. Entonces, hasta nosotros pues, ¿sí? No entendemos porque no estamos en esa época, ¿sí? Pero ¿cómo demuestra usted que mató a 200 filisteos? ¿Va a traer 200 cabezas o qué? ¿Me hago entender? ¿Cuántos recuerdan hace años atrás, en la época de Pablo Escobar? Cuando Pablo Escobar dice, el que me mate un patrullero le doy 1 millón de pesos. Y el que me mate un teniente, un cabo, le doy 2 millones de pesos. El que me quiebre un capitán, un general, le doy 5 millones de pesos. Entonces, cuando uno lee la biografía de estos cabezones, se da cuenta que empezó gente a llegar diciendo, maté a tal. Y entonces el otro decía, no, lo maté yo, no se sabía.
Entonces Pablo Escobar dijo, no, me traen la placa y el arma. Entonces la gente empezó a matar policías en esa época y a llevar la placa y el arma. Bueno, en este caso estamos hablando de hace 3000 años atrás, ¿sí? Y en este caso, pues, ¿qué le va a llevar? Pues los prepucios. ¿Qué se le hace? Porque 200 prepucios caben en una bolsa y los pueden cargar. No podemos venir a discutir lo que se hizo hace 3000 años. Tendríamos que vivir allá como para saber el por qué. Además, que ojo lo que voy a decir. ¿Cuál es el pacto de Israel? El pacto de Abraham realmente, el de Israel no. ¿Cuál es el pacto de Abraham? La circuncisión. Precisamente que todo israelita debe quitar el prepucio. Entonces, si David le quitó el prepucio a 200 filisteos, ¿qué estaba haciendo? Eso es una humillación para el pueblo de los filisteos. O sea, en palabras bajas le estaba diciendo, los convertí a israelitas. ¿Me hago entender? Y cuando los filisteos fueron a recoger los 200 cadáveres, ¿qué iban a ver? Iban a ver a 200 hombres que fueron humillados porque los convirtieron en circuncidados. Todo eso tiene un porqué, solo que nosotros no lo vamos a entender en el 2023, porque si yo quiero entenderlo, me toca ir a pensar como en esa época. ¿Me hago entender? ¿Listo hasta ahí? Bueno, le pareció bien a David. Entonces eran 100 nada más, pero David, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 25 que eran solo 100 prepucios de los filisteos. Y David se fue con su gente, ¿sí? Antes de que el plazo se cumpliese, y mató a 200 y trajo los 200 prepucios de ellos para hacerse yerno del rey. Termine por favor, mi amada hermana. Y le fue dada a Mical. ¿Qué dice el versículo 28 al 30? Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí es donde vemos que la vara de Aarón reverdece. ¿Me hago entender? Ahí es donde vemos que usted, mi amado hermano, quédese callado y haga las cosas bien hechas. Nótese algo. Saúl pidió 100, David le dio 200. Por eso leímos en Romanos: si vuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego, hágale. Deles más, deles más. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te pide llevar la carga 1 milla, llévaselo 2. ¿Por qué? Porque es Dios el que pelea por ti. Usted cállese la boca, no diga nada y deje que Dios demuestre. Y Saúl, entre más mandaba la guerra a David, David era mucho más victorioso que todos los siervos. ¿Y quién era David? Un peladito. Oh, estamos hablando de que David es un muchachito. Es un joven menospreciado por Goliat, menospreciado por sus hermanos. Un flacuchento de Galamido que era más bravo que todo el ejército de Israel. Pero ¿quién era el encargado de llevarlo arriba? Nótese que el versículo 28 dice: pero Saúl, viendo y qué, considerando que Jehová estaba con David. Y esa es la diferencia. Cuando la gente empieza a reconocer, pueden decir lo que sea de ese hombre o de esa mujer, pero Dios está con él. Pueden decir lo que quieran de esa persona, levantarle chisme, pero hay algo verdadero, que Dios se mueve a través de esa persona. Y cuando esas cosas suceden, hermano, eso es mejor que ser elegido presidente de la República, sépalo. Porque cuando es Dios el que te elige y te pone en un lugar especial,
de ahí no te baja nadie. Y ese mensaje aprendámoslo, porque todos ustedes y mi persona vamos a tener Saúles en la vida. Que usted le ayudó a salvarle la vida y el reino. Que usted fue instrumento de bendición. Pero que te quieren matar, no importa. Eso hace parte. Nótese que David era prudente, guardaba silencio. Veremos a ver. Porque David sabía que él era el rey. David sabía que Saúl iba a morir y él tomaría el rey. Pero él nunca lo tomó por la fuerza, él esperó. Podía verlo por la fuerza, ¿no? Pero decidió esperar. Todos ustedes, mis amados hermanos que me están escuchando, salgan a trabajar hoy. Vayan adelante y cuando se encuentren con Saúles que te dicen, venga, siéntese aquí a comer. Ay, ya saben ustedes, ¿no? Gracias. Nos vemos. Venga y te abracen y te besen. Tranquilos. Y levanten chisme contra ti. Tranquilos. Les dijo Jesús a los discípulos, ustedes no son mayores que yo. Si ellos hablaron mal de mí, hablarán mal de ustedes. Y si crucificaron al Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Déjenlo que nos crucifiquen. Eso es bonito cuando lo crucifican a uno. Déjenlo que lo crucifiquen. Que cuando el Señor resucita y tú sales con gloria, nadie te va a parar. Porque si es Dios el que te pone ese lugar, nadie te va a bajar, solo Él te puede bajar. ¿Oyeron? Recuerden ese tema y no se les olvide. Deje que la vara reverdezca por Dios. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos. Seguimos estudiando en la noche a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana como hoy.